tenemos una batalla muy grande con el frío, pero con la ayuda del Señor, la próxima semana vamos a tener una estufita aquí porque vamos a cambiar un poquitito con el frío. Colosenses capítulo 2, versículo 1, dice así, leo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien, y escuchen, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos? Algunos, no, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios Padre, te agradecemos por permitirnos, Señor, en este día poder escuchar, Señor, tu palabra. Necesitamos ser alimentados, Señor, por ella. Tenemos, Señor, un elemento que va a ser difícil, Señor, que es el frío, pero ayúdanos, Dios mío, a que eso no impida el poder entender con claridad la palabra de Dios. Te suplico, Señor, y te ruego que por tu misericordia y gracia nos permitas, Señor, predicar tu palabra y que la sabiduría y el entendimiento que vienen de parte del Señor pueda venir sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús se lo pido, Señor. Amén y amén. Amén, Señor. Favor de tomar asiento, como usted bien lo sabe, los días martes estamos estudiando los atributos de Dios, las características que Dios tiene. Como lo hemos dicho constantemente, no pretendemos a través de estas características de Dios mostrar todo lo que Dios es, porque Él es infinito. Y al ser alguien infinito es imposible que podamos describirlo. Pero sí, Él por medio de su palabra se describe. Él a través de las Escrituras se muestra a través de palabras humanas en las cuales usted y yo podamos comprender. Hoy veremos, Dios es sapientísimo. Dios es sapientísimo. Creo que esta palabra la hemos escuchado algunas personas, ¿cierto? Una sola vez, como el Homo sapiens, ¿cierto? Es como la palabra más cercana a lo que esto significa. Pero cuando hablamos de sapientísimo, ¿cierto? Es una palabra compuesta. Sapien significa saber. Ísimo indica un grado superlativo. Entonces estamos hablando de que la sabiduría de Dios tiene un grado superlativo, un grado que está por encima de todas las cosas. Por eso decimos, Dios es sapientísimo, porque no hay nadie tan sabio como Dios. No hay nadie igual de sabio que Dios. Él es el único Dios sabio y sapientísimo que existe por encima de todas las cosas. Entonces, hablamos de que Dios posee la sabiduría en su grado más alto. Obviamente, al decir en su grado más alto, no estamos diciendo que ese grado más alto es un máximo, porque todos sus atributos son tocados por la infinitud de Dios, como lo vimos, ¿cierto?, hace meses atrás. La infinitud de Dios toca todos sus atributos. Por lo cual, cuando hablamos de sapientísimo, estamos hablando de un grado altísimo, pero de un grado infinito de sabiduría. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, no estamos hablando de algo limitado o algo que tiene un grado, un tope. No es como decir la distancia que hay entre aquí y la estrella más cercana o la estrella más lejana. Aunque eso sería algo incalculable para nuestra mente finita, imagínese lo que es algo infinito, ni siquiera es cercano a eso. Ni siquiera la estrella más lejana a la Tierra representa la infinitud. Amén. Aún eso tiene límites. Pero cuando hablamos de la sabiduría de Dios, estamos hablando de una profundidad inalcanzable para la mente humana. Rápidamente no podemos ver eso en el libro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículo 33, dice así la Escritura, Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pero ¿qué dice acerca de la sabiduría y de la ciencia, del conocimiento de Dios? Dice, oh profundidad
Oh, profundidad. Esta palabra en griego, profundidad, habla de inmensidad. O sea, cuando hablamos dice, oh, la inmensidad de las riquezas. No estamos hablando de algo inmenso, de alguien tan sabio. Estamos hablando de una sabiduría infinita, de una sabiduría que no tiene una profundidad que uno pueda de alguna manera entender. Para poder ir conociendo más acerca de lo sapientísimo que es Dios, debemos entender básicamente la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Muchas veces el conocimiento y la sabiduría se utilizan como dos cosas sinónimas, pero la verdad que son dos palabras diferentes. No es lo mismo tener conocimiento solamente que tener conocimiento y sabiduría. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de la facultad que nos permite comprender por medio de la razón la naturaleza y las cualidades de las cosas. Es decir, yo conozco que esta mesa es café, ¿cierto? Eso es algo que conozco, es una facultad de la razón que me dice, ¿cierto?, esto es de este color, porque los estándares lo catalogan de ese color. Esto es una Biblia, eso es un conocimiento. Pero cuando hablamos de sabiduría, hablamos de algo muy profundo. Porque para tener sabiduría hay que tener conocimiento. Pero no necesariamente alguien que tiene conocimiento tiene sabiduría. Parece un poco enredado, parece un tragalenguas, pero déjeme decirle, con algo tan básico como un disco pare, yo puedo conocer que el disco dice pare, pero soy sabio cuando me detengo. Soy un conocedor cuando sé que dice pare, pero paso igual, ¿me entiende? Eso no es ser sabio, porque el sabio aplica su conocimiento. Y ahí está la diferencia. Cuando hablamos de que Dios es sapientísimo, hablamos de que Él tiene un conocimiento infinito, pero ese conocimiento no solo se queda ahí, sino que Él lo ejecuta a la perfección. Por eso los cristianos no debemos ser personas con conocimiento solamente, debemos ser sabios. Que dice, por eso nos insta el libro de los Proverbios, que el principio de la sabiduría sea el temor a Dios. Cada cristiano debe ser sabio. Porque ¿qué dice con respecto a los conocedores solamente? ¿Se acuerdan cuando le dice el Señor Jesucristo, llega a una ciudad donde Él había predicado, había hecho milagros, y le dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si se hubiese predicado esto en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido. ¿Qué le está queriendo decir? Ustedes con el conocimiento que están teniendo y no se están volviendo a Cristo van a recibir más juicio. Entonces que ellos conocieran que el Cristo hacía milagros, que el Cristo sanaba, que el Cristo hacía esto y hacía esto otro, eso no servía de nada. Así como no les serviría de nada que alguien, de alguna manera, llegue a la conclusión que Cristo murió en la cruz, eso no sirve de nada. Que Él murió, que Él resucitó, que la salvación es solo por gracia. Podemos conocer tantos conceptos de la Biblia, pero si no lo aplicamos a nuestra vida, no sirve de nada. Por eso va acompañado. Este conocimiento y la sabiduría son dos cosas inseparables en un cristiano. Hablamos de personas que pueden estudiar, y usted lo ha visto en la televisión a veces cuando hacen comentarios, los teólogos, no decimos que la teología es mala, pero hemos visto esos hombres teólogos, ¿cierto?, que se ponen a hablar de diferentes aspectos de las cosas, pero ellos no creen en Dios, ¿se fijan? Puede haber un teólogo que no crea en Dios, pero estudió eso y tiene el conocimiento de las cosas. Puede que exista gente que conoce más de la Biblia que nosotros y ni siquiera es cristiano, pero ese conocimiento, ¿a qué le sirve? De nada. Lo que conozco del Señor es lo que yo debo aplicar. Eso es ser sabio. Por ahí parte lo que es el temor al Señor. Entonces entendemos claramente la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. El conocimiento es saber algo, pero el conocimiento es tener la facultad de discernir lo que son las cosas, pero la sabiduría es aplicar ese conocimiento a nuestro diario vivir. Entonces, cuando hablamos de que Dios es sapientísimo, estamos hablando de que Él tiene un conocimiento tan elevado y tan grande, y a ese conocimiento Él le aplica la sabiduría, es decir, Él la lleva a la ejecución lo que Él sabe. Entonces podríamos llegar a la primera conclusión: ¿Dios se equivoca alguna vez? No, porque si Él tiene el conocimiento absoluto de las cosas, y Él es el sapientísimo, o sea, el grado más alto que pueda existir de la sabiduría, eso quiere decir que Él es perfecto, nunca se equivoca en lo que hace.
nunca se equivoca en sus decisiones, nunca se equivoca en las cosas que van pasando en nuestras vidas. Pero nosotros, como no estamos, si bien es cierto, lo que es el ser sapientísimo es un atributo comunicable porque sabemos lo que es ser sabio de alguna manera, de manera finita lo conocemos, aunque no en su máximo esplendor, pero sí tenemos una idea de lo que sabiduría significa. Pero cuando hablamos de Dios y comparamos la sabiduría que nosotros tenemos, ¿por qué cometemos tantos errores? Porque no aplicamos lo que aprendemos. No aplicamos lo que siempre se está enseñando. Por eso se predica y se viene a la iglesia, no solamente para escuchar algo, sino para después aplicarlo en nuestra vida. Y estamos estudiando de que Dios es sapientísimo, porque en algún momento podemos encontrarnos con la pregunta: ¿por qué Dios hiciste esto? ¿Por qué Dios me pasó esto? ¿Por qué pasó esto otro? Si nosotros comprendiésemos de que Dios es sapientísimo, diríamos: Él no se equivoca. Que aunque yo no lo pueda entender, Él no se equivoca. Porque Él es sapientísimo. Es decir, si Dios es sapientísimo, Él jamás se equivoca, Él jamás falla y a Él jamás le falta la cordura en las cosas. Él siempre hace las cosas de lo más perfecto que puede existir. Este libro de Colosenses, capítulo 2, verso 3, como lo hemos leído, dice: ¿en quién? Está hablando de Dios. ¿En quién están escondidos? En primer lugar, analicemos esa pequeña declaración. Dice: ¿en quién están escondidos? Esta palabra en griego, escondido, es ocultos. Pero esta palabra oculto no es algo que es inalcanzable y que no se puede ver. Este sentido que da la palabra griega en el original es no en el sentido de estar fuera de nuestro alcance, más bien como tesoros en una mina abierta y de la cual se puede extraer mediante la búsqueda diligente y una constante provisión de piedras preciosas. Es decir, Dios como ser sapientísimo, si bien en Él están escondidos los tesoros, lo está hablando como escondido, no en el sentido oculto que nadie lo pueda ver, sino como una mina. Como esa mina donde usted puede extraer las piedras más preciosas. Pero para extraer las piedras preciosas que están ocultas, usted no puede estar ahí afuera esperando que esas piedras vengan a usted. Usted tiene que meterse a esa mina, ¿me entiende? Y ser diligente en ir buscando estas perlas preciosas, en ir buscando estos metales preciosos, de esa sabiduría. Entonces, si nosotros queremos ser sabios, ¿a dónde debemos recurrir? A Dios. Porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría. Él es ese lugar donde podemos encontrar la sabiduría completamente. Pero nunca seremos sabios si no nos dedicamos al estudio diligente de las Escrituras, al trabajo diligente de lo que esto significa. Ahí está el Señor. Ahí está abierto a que podamos extraer esos tesoros para aplicarlos en nuestro diario vivir. Dice: ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría? Entonces, ¿hay sabiduría perfecta fuera de Dios? No. Debemos decirlo sin ningún miedo: no hay sabiduría perfecta fuera de Dios. Hay sabiduría común, como la que podría tener un médico y ayudar, ¿cierto?, a la gente que quizás le pueda estar pasando algo y con su conocimiento y su sabiduría aplica ese conocimiento y salva una vida. Podría hacerlo, ¿cierto?, como lo haría un bombero, como lo haría diferentes tipos de personas, pero su sabiduría no es perfecta porque no se va a la profundidad de quién es el que le dio al médico esa sabiduría. ¿Quién es el que capacitó al bombero con esa pasión de arriesgar su vida por salvar a una persona? Entonces, cuando hablamos de este tipo de cosas, estamos hablando de que ciertamente en la gente hay sabiduría, hay conocimiento, pero nunca un conocimiento profundo de las cosas. El ser humano caído en su pecaminosidad puede ser sabio, pero esa sabiduría se distorsiona en algún punto y causa que no sea perfecta. Podemos ver un científico y los grandes avances que ellos han logrado, pero dejan a Dios fuera de sus planes. Y ellos pueden llegar hasta el punto de pensar y dicen: esto ocurrió un Big Bang que hizo todo esto. De la nada explotó algo y salió la Tierra, salieron una bacteria y se convirtieron en algo. Y eso fue producto de la nada, de una explosión que salió de la nada.
Pero ¿qué tal, cierto? Esto es un pensamiento, obviamente. ¿Qué tal? Está el Señor y Él provocó todo eso. ¿Me entiendes? Él es la causa por la cual todas las cosas se echan. Pero el científico que es maya, ya hubo una explosión, pero esa explosión ¿qué la provocó? Y ellos intentan investigar, hasta que ¿dónde tienen que llegar? ¿Me entienden? Tienen que reconocer que el Señor hizo todas las cosas, pero su sabiduría flaquea y se distorsiona cuando ellos no recurren a la sabiduría perfecta. Ellos buscan ¿quién? ¿Cuál fue el origen de las cosas? La Biblia ya lo dice inmediatamente. Aunque ellos pueden, cierto, ir viendo cómo se fueron creando las cosas, pero es importante conocer quién es el que las creó. Por eso la sabiduría perfecta, para el camino, para ir a la sabiduría perfecta, dice, en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría. O sea, en Dios. ¿Dónde está el principio? ¿Cuándo yo me empiezo a meter a esa mina de metales preciosos? Cuando temo al Señor. Porque al temer al Señor, mi centro, ¿dónde va a estar? En Dios. Mi centro va a estar en la sabiduría de Dios. Porque yo no voy a buscar el conocimiento al otro lado, yo voy a buscar el conocimiento ahí, donde Dios está. Veamos lo que dice la Escritura con respecto a la sabiduría de los hombres versus la sabiduría sapientísima de Dios. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios 1, 18. Y aquí hay mucho contenido. Solamente le vamos a dar una pincelada de verso. Estos versos dice, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice así la Escritura, hablando de la sabiduría de Dios. Miren, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. En primer lugar, ¿cierto? Cuando hablamos de la sabiduría de Dios y cómo lo entiende el mundo de estas cosas, dice, esto es locura para los que se pierden. Por eso usted no encuentra el loco que anda hablando de Cristo, que estemos aquí, ¿cierto? Con frío, escuchando una palabra. Para el mundo eso va a ser algo loco, va a ser una locura. Y eso es algo que está dentro de su sabiduría humana, común. Luego dice, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando hablamos de poder, estamos hablando, ¿cierto?, de esa palabra griega dinamit, que tiene que ver con la palabra dinamita, explosión, poder, capacidad. Entonces cuando está hablando, esto es poder, es la capacidad que Dios da. Con la sabiduría humana yo voy a pensar que esto es una locura, pero si Dios me capacita, porque poder eso significa, no que usted tenga el poder para hacer algo así, no, poder significa capacidad. Entonces si Dios me da la capacidad de entender estas cosas, no va a ser locura, va a ser poder, va a ser capacidad que el Señor da. Verso 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces podría el Señor, de alguna manera, un filósofo que empiece por medio de su estructura filosófica, darle a conocer las cosas de Dios, no, porque Él está buscando humanamente. ¿Podrá un científico que se quiera esmerar solamente humanamente, sin considerar la palabra de Dios, sin considerar a Dios como creador, llegar a la verdad de las cosas? No, no va a poder, porque el Señor dice va a destruir la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. Luego dice verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Y hombres como Stephen Hawking, hombres tan inteligentes, tan sabios humanamente hablando, antes de morir Stephen Hawking dijo, ahora existe un multiverso. Eso es lo que él piensa, ahora hay el mundo, todo es un multiverso. ¿Qué quiere decir? Que hay millones de mundos, de los cuales, cierto, existen mundos más calientes, más fríos, pero en este mismo planeta, con la misma gente, pero en diferentes situaciones. Y que en estos momentos nosotros estamos dentro del multiverso, en un sector donde estamos lo mejor que en el otro. ¿Entiendes? Pero una persona, y le puede preguntar a esos científicos, ¿y el multiverso cómo lo prueban? No, que hay que creer en eso. ¿Se fija entonces cómo? Si no pueden demostrar algo tan absurdo como multiverso, se niegan a creer en las cosas de Dios. Por eso el Señor dice, hemos enloquecido, Él ha enloquecido la sabiduría de los sabios.
Él ha enloquecido este conocimiento que estas personas tienen. ¿No encuentra loco que que los seres humanos venimos de un mono? Se fija, si usted lo piensa, ¿por qué los monos no se convierten en personas? ¿Por qué? ¿Por qué no han podido encontrar el eslabón perdido donde un mono se transforma en persona? Científicos han logrado, y hay un experimento que hizo uno de ellos, tuvo una hija, y esa hija chiquitita la creó con un monito chiquitito, de edades similares. Y los avances, ¿cierto?, se iban viendo. Desde el principio, el monito y el bebé iban de la par. De la par, de la par, de la par, de la par. Hasta que llegó el minuto, no recuerdo si a los 2 o 3 años, cuando la abuelita tenía que empezar a hablar, y el mono no podía. Y ahí el mono empezó a frustrarse, empezó a volverse loco, empezó a pegarle a la niñita, porque ya, ¿me entiende? No decimos que los animales, los cristianos no creemos que los animales no tienen razonamiento, que no piensan. Sí, ellos piensan, pero ellos tienen un límite, no pueden llegar hasta un cierto punto, ¿me entiende? Ellos tienen pensamientos, tienen sentimientos, y ya no estamos en la época de la prehistoria de decir, no, si los animales no tienen sentimientos, ellos tienen sentimientos, tienen la capacidad de amar, pero no tienen eso que les falta para ser un ser humano, ¿entiendes? Y los científicos se esmeran en hacer cosas tan horrendas como eso, y destruir a un animal, creyendo lo que es un ser humano, ¿me entiendes? Haciendo que ese animal explote. Por eso hay una pregunta: ¿acaso no ha enloquecido la sabiduría? Si hoy en día un filósofo se atreve a decir, ¿quién creó todas las cosas? La nada. Y en la historia de la humanidad nunca hemos visto que la nada crea algo. ¿Me entiendes? Se fija hasta qué punto ellos llegan hasta negar al Señor y se atreven a decir que la nada creó las cosas. Y bueno, es bueno a veces ir viendo y escuchando estas cosas, lo que ellos van pensando y cómo van llegando esos razonamientos, digo yo, no sé. La nada es como dijera, no, esa silla, la nada la creó. Y usted le pregunte, no, pues si alguien la creó, y usted sabe quién la creó, no sé. ¿Me entiende? La gente, no, pues viste, si eso salió de la nada, salió de la tierra. Pero una persona consciente, no, por algo tiene unos pernos, tiene unos fierros, alguien hizo eso. Pero cuando ve las plantas, no, eso lo hizo la nada. Entonces el Señor ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Dice, pues, verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces le dice ya, los que no quieren entender estas cosas, Él transformó esto en una locura para el mundo. Por eso ser cristiano para el mundo es una locura. Por eso usted no se extrañe, a veces uno intenta pelear con la gente, no se extrañe, si eso es lo que ellos entienden, si el Señor los dejó así. No porque Él lo quiso, sino porque ellos se alejan del Señor, y entre una persona más se aleja del Señor, más dura va a ser. Entonces no podemos amarrear a esa persona, no podemos, no sé, pegarle, no sé, decirle algo, argumento, no vamos a poder. Lo único que nos puede cambiar es la palabra. Si el Señor permite que nuestros labios sean usados y su palabra llegue, van a ser transformados. Es la única manera, no hay otra. Verso 22 dice, porque los judíos piden señales, es decir, los judíos querían milagros. Por eso usted puede ver que Jesús hizo tantos milagros, porque esa era la manera que ellos creían a las cosas. Y los griegos buscaban sabiduría. Por eso usted puede estudiar, ¿cierto?, de alguna manera en el colegio, no sé si se acuerda de los estoicos, de los griegos, que ellos siempre estaban en debate filosófico. Siempre usted podía verlos pensando. Por eso los griegos estaban enfocados en la sabiduría. Los judíos querían ver milagros. Y aquí, ¿qué dice? Pero nosotros, verso 23, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mientras ellos se esmeran en sus debates filosóficos, el cristiano viene y dice, predico al crucificado. Y para ellos es una locura eso, para el judío no es una blasfemia, porque era un hombre solamente. Eso es lo que los judíos afirman hasta el día de hoy. Más, verso 24, para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, para aquellos escogidos del Señor. Cristo es la sabiduría que nosotros tenemos. Cristo es la capacidad que Dios otorga al ser humano para que entienda las cosas plenamente. Y ahí luego dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí es solamente un ejemplo, no está diciendo que el Señor sea débil en algún punto, pero está queriendo comparar y decir, aún lo más
necio del Señor, la más locura que puede ser el Señor es lo más sabio que un hombre puede hacer en esta tierra. Entonces, ¿qué está queriendo decir ahí? Una manera metafórica de decir, no somos nada delante de Él. Delante de un Dios sapientísimo no somos nada. Nada. Porque aún lo más débil de Dios es lo más fuerte de los hombres. O sea que no somos nada, eso está queriendo decir. Verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios. Aquí no dice que el Señor no llamó a ningún sabio, dice no somos muchos sabios. Aquí no estamos los grandes filósofos, los grandes pensadores, no. Aunque puede haber un filósofo, un gran pensador que el Señor lo saque de eso y lo transforme, sí, puede hacerlo. Pero no son muchos poderosos, no son muchos nobles. Porque también aquí esto de arriba, lo que algunos dicen, no, si los ricos no van a entrar al reino, si igual el Señor los puede cambiar, igual, si igual. Pero no son muchos. Dice, sino que lo necio del mundo, o sea, lo más bajo del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Quizás no tenemos grandes estudios, quizás algunos sí, otros no, pero eso no quiere decir nada delante del ojo del Señor. El Señor a veces toma lo más débil. ¿Para qué? Para mostrarle a los sabios, para mostrarle a los entendidos que las cosas no son como ellos piensan. Y lo vil del mundo, o sea, lo más bajo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sé que nadie puede agrandarse delante del Señor. Nadie, ninguna persona puede agrandarse del Señor. Más por Él, miren, incluso dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. No es que usted vino un día, no es que usted quiso acercarse, no, más por Él. Si nosotros estamos aquí por Él, porque Él es quien hizo posible esto. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Los tesoros escondidos están en Cristo, porque Dios ha hecho del Cristo nuestra sabiduría. Por eso nuestro enfoque siempre es Cristo. Nuestra predicación es cristocéntrica, y eso es lo que debe estar. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no me propuse otra cosa que predicar de Jesucristo y este crucificado. Estamos predicando a Él por encima de todas las cosas. El libro de Santiago, hablando de la sabiduría, Santiago capítulo 3. Es importantísimo tener esto claro, hermanos. Muchos cristianos son debilitados por no entender estas cosas que son tan simples. Santiago capítulo 3, versículo 13. Aquí el desafío de Santiago. Desafía a aquellos que se creen tan grandes, tan sabios. Desafía a los maestros bíblicos y les dice, Santiago capítulo 3, verso 13, ¿quién es sabio y entendido sobre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Te fijas lo que dice? ¿Ya dónde están los que se saben, lo saben todo? Como podrían decir, los que se saben la Biblia tapa a tapa, ¿dónde están? No quiere decir que eso sea malo. Pero aquellos que se están agrandando, porque ahí eso es lo que está desafiando, aquellos que se están agrandando, ¿quiénes se creen los que saben más? Muestren por su hecho las cosas. Si no es cuánto uno sabe, es cuánto uno aplica. Ese es el punto. No es cuánto uno sabe, es cuánto uno aplica. Es cuánto uno pone por obra. Y muestra estas obras con una sabia mansedumbre. Y recuerde que mansedumbre no es estar así, mansedumbre es usar nuestra fuerza para la gloria de Dios. Como ese animal, como ese caballo que tira ese arado con toda su fuerza. Él es manso porque él está siendo dirigido con su fuerza para un propósito. Así el Señor nos dirige para su gloria. Y aquellos que quieren ser sabios y están cumpliendo esa sabiduría en su diario vivir, no es para que se agranden y digan, mire, yo hago más textos que ustedes, no. Es para que con esa sabia mansedumbre digan, soy esclavo de Jesucristo. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Alguien que sabía mucho. Al final dijo, yo soy un esclavo de Jesucristo. Yo vivo para la gloria de Dios. Vemos que en el verso 14 de este capítulo 3 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Aquí describe la sabiduría humana. Es
terrenal, es animal y es diabólica. ¿Y por qué? Porque está motivada, esa sabiduría está motivada por los celos amargos, por estar peleando, por estarse agrandando. Y eso provoca que mintamos a la misma verdad. Por eso aquí no hemos venido a desafiar quién sabe más de la Biblia. Aquí hemos venido a hablar de Cristo y este crucificado. Hemos venido a hablar del Señor, nuestro Salvador. Pero los que quieren tener esa sabiduría mundana, siempre esa sabiduría mundana tiene esta base, esta triple base, es terrenal, es terreno, es de las cosas de este mundo. Por eso le digo, un doctor puede ser sabio, sí. Un mecánico puede ser sabio, sí. Puede ser sabio, ¿cierto? Un arquitecto, sí, puede ser sabio. Pero su sabiduría es dentro de lo terrenal. Dentro de esa esfera se mueve. ¿Y a qué nos va introduciendo lo terrenal? A lo que está, ¿cierto? Algo animal, que es motivado por los sentires. ¿Por qué? Una persona, mire, imagínese, y disculpe que tome estos ejemplos de doctor y estas cosas. Imagínese un doctor, sabio, sabe cómo hacer las cosas, pero un día llegó de mala, se está muriendo esta persona ya, o lo que están haciendo, mire, esto está comprobado, sí, no en todos lados, pero ¿qué están haciendo? Ya murió esta persona, ya ponele que murió de COVID, y la cierran y la familia no puede ver y nunca murió de COVID. ¿Por qué? Porque un día vino, que no quiso hacer esa pega, igual que yo así me lo imagino, si eso en todos los trabajos es lo mismo. Hay gente que se apasiona por el trabajo, hay gente que llega al trabajo y quiere hacer menos pega de la que tiene, ¿me entiendes? Es lo mismo, solo que a veces uno trabaja con cosas que no tienen mayor influencia, pero un doctor trabaja con la vida de las personas. Pero puede hacer así, ya ponele ahí, no, que murió por COVID, ya, cierren el y se lo lleven, ¿quién va a hacer? ¿Entiende? Así es la sabiduría. Y aunque ellos podían haber hecho las cosas como son, hacer el papelito, hacer todo el papeleo, pero la sabiduría humana es terrena, ya ellos terrenalmente pueden hacer bien las cosas, pero luego que esto va avanzando, se ponen animales, siguiendo ciertos sus sentimientos, siguiendo lo que ellos sienten en el momento, aflicción, rabia, cansancio. Porque los seres humanos somos así, pues a veces todos cuando estamos cansados no estamos de la misma manera cuando estamos bien, ¿cierto? Cuando estamos tristes, cuando estamos en diferentes estados de ánimo, a eso se refiere animal. Y ya después cuando ya esa cosa se controla y toma el dominio del hombre, ya se transforma en algo diabólico. Porque ¿qué quiere causarle mal a las personas? El enemigo. Entonces en eso se transforma una persona que tiene todas las capacidades para ayudar a alguien y no lo hace, y es su trabajo, y al final toda esa sabiduría y todo ese conocimiento se echa por la borda. Pero mire lo que dice la Escritura en el verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Si una persona se cree muy sabia o que puede descubrir una verdad muy grande de las cosas de la Escritura, dentro de lo que estoy hablando entre comillas, pero podemos ver que son personas tan peleadoras, personas que no... Y eso es lo que a mí me da tristeza a los cristianos muchas veces. De nosotros como cristianos que tenemos este conocimiento y a veces vamos con este conocimiento y lo llevamos a la sabiduría humana. Pues no, eso es lo más blasfemo que uno podría hacer. Llevar este conocimiento que tenemos a un nivel blasfemo, o sea, a un nivel terrenal. Hoy día ando enojado, se voy a predicar de juicio, voy a empezar a condenar a mis compañeros de trabajo, empezar a condenar a la gente que está a mi lado. Ahí estoy utilizando las cosas del Señor en cosas malas, ¿me entiendes? En cambio, si utilizo las cosas del Señor con la sabiduría que viene de lo alto, en primer lugar va a ser algo puro. O sea, yo no voy a hablar más de la cuenta, voy a hablar lo que el Señor dice. Y lo que voy a hablar lo voy a hacer de manera pacífica. Cuando esté hablando las cosas del Señor lo voy a hacer de manera pacífica. Obviamente diciendo la verdad nunca cae bien, pero sí de manera pacífica, no si estoy viendo que la persona se está enojando, paro. ¿Entiendes? Voy parando. Si se está enojando la persona, no, si está bien, sí. Pero no, sigo, se fijan que uno cuando lo toma la sabiduría humana, sigue, y ya después eso se transforma en una pelea, en vez de mostrar las cosas del Señor. Pero recuerde, la sabiduría es pura, es pacífica. Y no solo busca la paz, sino que también es amable, se pone en el lugar de la otra persona. Se pone en el lugar de la otra persona.
es benigna, siempre quiere lo bueno para las otras personas. Es llena de misericordia, se pone en el lugar del otro y dice, no, si lo entiendo, igual, si yo antes igual era igual. Si a mí me hablan del Señor, yo le cuento un caso, antes pasaba por un lado, veía a unos hermanos predicando que los conocía, quería arrancar de ellos para que no me hablaran y me pillaban por otro lado y me hablaban. Entonces ahí uno se da cuenta y a veces uno ve a las personas que hacen lo mismo y digo, yo también era así. Si en un momento yo también era así, no tengo que colocarme en el lugar de la otra persona. Porque así es las cosas del Señor. De buenos frutos, siempre está haciendo las cosas, el fruto del Espíritu, amor, fe y todo lo que tiene la palabra del Señor, sin incertidumbre. Lo que usted dice, usted está convencido de eso. Está convencido, no hay algo, no hay ni una sombra de duda. Y tampoco hay hipocresía, como que le estoy diciendo yo a las personas, tú tienes que apartarte del pecado y yo estoy en las mismas. Entonces la sabiduría del Señor no es saber unas cuantas palabras. La sabiduría del Señor es aplicar lo que sé y aplicarlo de acuerdo a la sabiduría de Él, que siempre busca el bien del otro, que siempre busca la paz. Porque remata de esta forma, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No puedo predicar, el Señor trajo la paz para este mundo y yo estoy cortándole la cabeza a medio mundo. No, que el Señor te va a condenar, te va a mandar al infierno aunque esa es parte del mensaje, pero esa es la parte final del mensaje. Si yo no predico lo primero y predico lo último, al final lo que estoy haciendo es sacar mi espada y empezar a cortarlo a todos por la mitad. No debemos hacer eso, hermano, porque debemos aplicar la sabiduría de Dios. Eso no quiere decir que no vamos a hablar de juicio. Vamos a hablar de juicio, pero con misericordia, considerándonos a nosotros mismos. Efesios capítulo 3, verso 10. Hablando de la sabiduría de Dios, esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría sapientísima de Dios. En el libro de los Efesios, capítulo 3, Efesios capítulo 3, verso 10. Y vamos a leer desde el verso 8, sí, para entender el contexto. Efesios 2, 8. Dice, a mí, Efesios 2, 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Recuerde que lo inescrutable es algo que no se puede contar, es algo que usted no puede llegar nunca a ese resultado, porque es algo tan grande que no incuantificable. Dice, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y escuche bien, dice acerca de la sabiduría, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí habla de la sabiduría como la multiforme sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios de manera multiforme, es decir, de maneras que el hombre no imagina ni comprende. Dios, por medio de su iglesia, despliega su sabiduría delante de los ángeles de Dios, provocando la alegría de ellos. ¿Se acuerdan cuando hemos leído en Lucas 15:10 cuando dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles del Señor se alegran? Entonces, cuando hablamos de la multiforme gracia de Dios, multiforme sabiduría del Señor, entienda esto de una manera tan simple. Nosotros no somos nada. Y el Señor, de maneras que nosotros no sabemos ni pensamos, a veces nos usa para hablar a una persona. Y eso usted puede decir, no, que esa persona no dijo nada en el momento. Pero no necesariamente tiene que venir donde viene uno. Puede ir a otro lado, ¿me entiende? Y puede quedarle eso en su mente. Y a veces pasa, hermano. Y le va a pasar, cuando usted habla de Cristo, a tantas personas va a llegar a un punto que van a pasar 5, 6, 10 años. Y le va a sonar su teléfono. Ay, sí, me acordé de esas palabras que un día me dijiste, ¿qué puedo hacer? Y ahí me empiezan a decir. Porque esas palabras no vuelven vacías. Si usted cree que la gente no le toma atención, pero esas palabras del Señor quedan ahí. Pero en el momento que el Señor quiera, va a reavivar esas palabras. Por eso uno nunca se tiene que cansar de hablar del Señor, obviamente, ¿cierto? Con cordura, con tranquilidad, de forma pacífica, pero el Señor, de acuerdo a su multiforme sabiduría, es una multiforme sabiduría porque se hace de maneras que uno ni sabe. A veces uno con el comportamiento está predicando.
Y en esa multiforme sabiduría el Señor despliega esta sabiduría, la cual, imagínense, seres tan perfectos como los ángeles se alegran, y aquellas potestades, los demonios, también les queda como testimonio cómo el Señor les va hablando y va desplegando esto y utilizando a seres tan limitados como nosotros. Por eso la multiforme sabiduría del Señor se manifiesta de maneras que uno ni entiende ni conoce. ¿Pero qué debemos preocuparnos nosotros? De aplicar la sabiduría de lo alto, la sabiduría basada en el temor del Señor, de que apliquemos esta sabiduría, obviamente aplicando el conocimiento que tenemos acerca de Dios mismo. Si hablamos de la sabiduría, es Dios quien administra la sabiduría, porque Él es el dueño. Y el dueño no es alguien que, como ese hombre, ¿cierto?, que había comprado una parte de un lugar bonito, no sé si del sur, y que llegaban ahí para que lo dejara pasar. No, esto yo lo compré yo. No, el Señor no es así. No es como ese hombre que quiere quedarse él, ¿no?, con la sabiduría. Mire lo que habla en Proverbios 2. Proverbios 2. La sabiduría le pertenece al Señor. Pero Él quiere darle esa sabiduría. Él quiere que usted sea sabio. Él no le niega la sabiduría a las personas. Si hay algo que usted se va a ir a la segura, es cuando pide sabiduría. Proverbios, capítulo 2. Proverbios, capítulo 2. Versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué dice que es el que da la sabiduría? El Señor. Él es el que da la sabiduría. Y Santiago es más explícito. Santiago capítulo 1 es más explícito, y no quiero que se le olvide este texto, que este texto quede guardado en su corazón. Porque usted puede levantarse un día: no entiendo la Biblia, no sé qué es lo que significa. Pero aquí está la palabra clave que tiene que ir en su oración. Santiago, libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 5 dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Imagínense, el Señor nos reprocha. Nosotros a veces pedimos tantas cosas y a veces no nos llegan porque en realidad estamos pidiendo mal. No estamos pidiendo la voluntad del Señor. Pero hay algo que siempre va a ser la voluntad del Señor: sabiduría. Y algo que Él no se la va a negar. Y incluso cuando usted le pide, le va a dar más. Es como ese amigo que usted le va a pedir algo en una ayuda y Él le da más ayuda de la que usted le dio. Así el Señor con respecto a la sabiduría dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Yo creo que todos tenemos falta de sabiduría. No podemos decir: yo no la necesito. La necesito, Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Le será dada. El Señor le va a dar esta sabiduría. Por eso muchas veces el Señor le dice: Señor, quiero sabiduría. Señor, primero decir: toma, aquí te dejo mi conocimiento, nútrete de mi conocimiento, y yo te doy mi sabiduría. Sí, porque tampoco es algo así: Señor, dame la sabiduría, y yo me quedo sentado ahí nomás esperando que la Biblia me venga a la mente. No, tengo que dedicarme a trabajar. Recuerden, la sabiduría es una mina de la cual yo tengo que ir a buscar ese metal precioso. Si Él tiene abierto, solo Él quiere entrar y buscar, y uno lo va a encontrar. Entonces, si tenemos falta de sabiduría, pidámosela al Señor. No es sabio cuestionar a Dios. No es algo sabio de nuestra parte cuestionar a Dios, aunque no le digo que nunca lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer, ¿sí? Pero que recordemos estas palabras, que no es algo sabio. Yo no le podría decir: no lo vamos a cuestionar nunca. Sí, si en algún momento de debilidad sí lo vamos a hacer, somos seres humanos, pero no podemos permanecer en eso. Eso se debe salir en algún momento de nuestro corazón, y una manera de entenderlo es que Él es sapientísimo. Y el libro de Job, capítulo 40, verso 2, Job 40, verso 2, el Señor le dice de esta manera a Job: además respondió Jehová a Job: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. ¿Acaso es algo sabio pelear con Dios? ¿Es algo sabio decirle: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no es sabio. Por eso que dice Job, verso 13: entonces respondió Job a Jehová y dijo:
he aquí yo soy vil, ¿qué te voy a responder? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Ve? Él dijo, sí Señor, yo dije, ¿por qué Señor? Yo dije de alguna manera que por lo que me está pasando en mi vida no me lo merezco. Pero ahora que entiendo tu sabiduría, Señor, mejor tapo mi boca. Porque no entiendo todo, soy finito, eso debe entender, soy limitado. Entonces hay cosas que no voy a entender. Las cosas secretas son para el Señor, las reveladas son para nosotros. No vamos con las cosas secretas porque no las vamos a encontrar, vamos por las cosas reveladas, por lo que el Señor nos quiere revelarnos por qué. Entonces no es sabio cuestionar a Dios. Cada obra de Dios es hecha con sabiduría. Cada obra que Dios hace, la hace de la manera más sabia que puede existir, y usted no puede tener duda de eso. Como le digo, la sabiduría, cuando Dios la aplica dentro de las decisiones que Él toma en nuestras vidas, no siempre va a ser algo que nos agrade, porque Él no es un mago, Él no es alguien que está en una botella, que si usted abre el corcho le va a decir, ay, ¿a qué deseo pide? No, el Señor nos va a dar lo que necesitamos, el Señor nos va a dar lo mejor, pero que Él estima, porque Él es el que está por encima, nosotros no. Salmo 104, versículo 24. Salmo 104, verso 24. Cada obra de Dios es hecha con sabiduría. Salmo 104, verso 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. O sea que todas las cosas que hace el Señor son innumerables. Si el Señor no solamente está viendo nuestra vida, está viendo la vida de todos. Y aún del mundano, usted puede decir, no, el mundano vive sin Dios. Sí, pero el Señor le tiene que dar aire, le tiene que dar comida, le tiene que dar de todo. Oportunidades, el Señor está pendiente de todo. Hasta de la hormiga que va pasando, de la polilla que va volando, del pájaro que anda por el cielo. Todo lo tiene que ver el Señor y no se le escapa nada. Y esa sabiduría permite que los mares se mantengan en un cierto lugar, que haya un terremoto en cierto lugar. Diferentes cosas el Señor ve todo, las estrellas, que no se caiga ninguna a la tierra. El Señor tiene que ir viendo todo, eso es lo que le explica a Job. Entonces aquí llega a entender, ¿cierto?, este salmista, del cual, ¿cierto?, no está su nombre, pero dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Pero hay algo que él está seguro, dice, hiciste todas ellas con sabiduría. Si hay algo, no puedo tener dudas, si es algo tan grande que ni siquiera yo puedo entender todo lo que hace el Señor, pero tú nunca te equivocaste. Incluso la tierra yo la puedo ver que está llena de tus beneficios. Está llena de tus beneficios, la tierra. Entonces, cada obra que Dios hace es hecha con sabiduría, porque creemos en un Dios sapientísimo. ¿Y cuál debe ser nuestra petición aparte de pedir sabiduría? Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia, Salmo 119, verso 66. Salmo 119, verso 66. Dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Enséñame buen sentido. Enséñame a tener, Señor, una mente buena, una mente que me permita discernir las cosas de buena manera. Señor, enséñame a tener una mente que pueda tomar buenas decisiones. Eso es lo que dice, un buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. ¿Queremos ser sabios? Creamos a lo que Dios nos ordena. Creamos lo que el Señor nos manda y pidámosle sabiduría y buen sentido. Creemos en un Dios sapientísimo. Le pido que oremos al Señor y le agradezcamos por la misericordia que nos da de poder entender esas cosas. Amado Señor, quizás para ahora a nosotros sea fácil decirle al Señor no se equivoca. Sí, es fácil, porque algo que está en la Biblia y algo que no tiene dudas. Pero nuestra humanidad muchas veces nos traiciona, Señor. Te suplicamos, Señor amado, que podamos tener esa convicción que tuvo el escritor del Salmo 104, que puede decir que todas las obras que el Señor hizo, Él las hizo con sabiduría.
Podamos tener esa confianza, Señor, que cada vivencia, que cada cosa que ha pasado en nuestra vida desde el día 1 hasta ahora, que cada cosa que pasará en nuestras vidas, que cada cosa que pasa en las vidas de cada ser terrestre, de cada potestad, de cada ser angelical, de cada parte de la creación sobre esta tierra, por tu misericordia, Señor, permítenos tener la sabiduría para solo descansar en Dios. Hay cosas secretas que no vamos a saber porque nuestra mente es limitada, pero permítanos, Señor, confiar solamente en ti. Señor, nos falta sabiduría, lo reconocemos, Señor mío, nos falta sabiduría. Denos, Señor, abundantemente esa sabiduría. Denos, Señor, esa oportunidad de ser diligentes en nuestra lectura y estudio de la palabra de Dios. Permítanos, Señor amado, prestar atención cuando se predica para ir atesorando todas estas palabras en nuestro corazón. Te suplico, Dios mío, que cada uno de nosotros pueda tener ese buen sentido para tomar las mejores decisiones en la voluntad de Dios. Te suplico que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de nuestros corazones. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia y la paz de Cristo sea sobre cada uno de nuestros corazones. Amén.